No hizo preguntas, solo suposiciones, pero cuando ella dijo, voy a llamar al Pentágono, la expresión en su rostro lo dijo todo. El cielo estaba nublado esa mañana, un gris suave que envolvía el barrio como una manta tibia. No llovía, pero el aire tenía ese peso silencioso de los días donde todo parece suspendido. A la coronel Rand Edison le gustaban así, sin reflejos, sin sudor, solo tranquilidad. Apagó el motor del SUV negro del gobierno y lo contempló por un segundo antes de abrir la puerta. Era un vehículo robusto, funcional, con ese aire impersonal que cargan las cosas oficiales. Frente a ella, su nuevo hogar se alzaba con humildad. 2 pisos, fachada de ladrillo, un porche sencillo. Nada ostentoso. Exactamente lo que quería después de 22 años de servicio. Enderezó su chaqueta del uniforme, como lo hacía cada mañana. Las insignias estaban perfectamente alineadas en su pecho. Su placa de identificación brillaba bajo la luz tenue del día. Aún llevaba en el cuerpo el eco de los aplausos que había recibido esa misma mañana tras una ponencia en el Pentágono sobre liderazgo y la transición de veteranos. Pero en ese momento, frente a su nueva casa en Menzies Park, Virginia, lo único que quería era desempacar y descansar. Abrió el maletero y sacó 2 cajas etiquetadas con marcador negro, libros. Caminó hacia el porche con pasos firmes, dejando atrás por un momento el mundo de las órdenes y los despliegues. Al otro lado de la calle, un hombre mayor ralentizó el paso de su cortadora de césped. La observó en silencio, sin saludar, sin sonreír. Ella tampoco lo hizo. Había estado en lugares mucho más hostiles que las miradas suburbanas. Apoyó las cajas en el porche y buscó sus llaves. Fue entonces cuando escuchó el sonido lento, casi sigiloso, de unos neumáticos deteniéndose detrás de ella. Se giró. Un vehículo policial blanco y negro se había estacionado justo detrás del SUV. Sin luces, sin sirena, solo presencia. La ventana bajó con un zumbido eléctrico. Señora, llamó el oficial desde dentro. ¿Es este su vehículo? Así comenzó todo. Rand parpadeó con calma, apenas girando la cabeza para mirar al oficial con claridad. Sí, respondió. Es del gobierno. Acabo de llegar a casa. El oficial no salió de inmediato del coche. Solo la observó. Tendría unos 30 años. Piel pálida, mandíbula marcada, el cabello tan corto que parecía recién rapado. Su mirada se movía rápido, del vehículo a las placas, del uniforme a las cajas. Un escaneo sistemático, como quien busca un error en algo que no comprende. ¿Vive usted aquí? Preguntó. Sí, me mudé la semana pasada. Esta vez el oficial abrió la puerta del patrullero y salió, ajustándose el cinturón. Su mano se mantuvo cerca de la funda de su arma. No encima, pero lo suficiente como para decir sin decirlo. Estoy al mando. Recibimos una llamada, dijo, con un tono seco. Actividad sospechosa. Un vehículo que no coincide con el registro del propietario. Rand levantó una ceja, sin perder la compostura. Yo soy la propietaria, dijo, señalando la casa detrás de ella. Coronel Rand Edison, Ejército de los Estados Unidos. Acabo de hablar en el Pentágono hace 3 horas. El oficial no respondió con un gracias por su servicio, ni siquiera con una afirmación de entendimiento. Dio unos pasos más, reduciendo la distancia. Necesitaré ver alguna identificación. Rand no se apuró. Colocó la llave en la puerta, pero no la giró. Con lentitud, abrió el bolsillo de su chaqueta y sacó su credencial militar. La sostuvo con firmeza, dejando que la tomara si quería. Él la observó, luego la miró a ella, luego de nuevo la identificación. Su expresión no cambió. ¿Tiene algo con su dirección actual? Preguntó. Ella ladeó la cabeza, la paciencia aún intacta. Acabo de mudarme. Aún no he actualizado mi licencia de conducir. El oficial frunció el ceño, como si acabara de atrapar una mentira. ¿Tiene alguna prueba de que vive aquí? Los documentos de la hipoteca están adentro. ¿Quiere entrar a verlos? Él retrocedió medio paso, no por respeto, sino por el proceso. Su voz volvió, cortante. Voy a necesitar que se quede ahí por ahora. Rand lo miró directo a los ojos. La caja de libros descansaba junto a ella. Su otra mano colgaba cerca de la cintura. No estaba asustada. Estaba alerta. Un estado que conocía bien. Pero esto no era Afganistán, ni una sala de Pentágono llena de egos uniformados. Esto era su porche. No me estoy negando a nada, dijo con serenidad. Solo estoy parada frente a mi casa. El oficial dio 2 pasos más, ahora demasiado cerca.
Sus ojos la repasaban con suspicacia, como si el uniforme que llevaba fuera un disfraz barato comprado en Internet. «Voy a necesitar verificar las placas», murmuró, dándose la vuelta y subiendo de nuevo al patrullero. «¿Son federales?», le gritó ella. «Va a necesitar acceso especial». No hubo respuesta. Solo el sonido de teclas presionadas y el murmullo del sistema de verificación digital. Desde el otro lado de la calle, el vecino ya había apagado la cortadora de césped. Ahora solo observaba. En silencio. Como todos. Como siempre. Y en ese momento, mientras el oficial escribía en su computadora y ella esperaba en su porche, la escena se llenó de una tensión que ya no tenía que ver con procedimientos, ni con seguridad. Era otra cosa. Más vieja. Más profunda. Más peligrosa. El oficial Brewster bajó del patrullero otra vez, esta vez con una libreta en la mano. Su caminar había cambiado. Menos observador, más acusador. «Vamos a intentarlo de nuevo», dijo, como si estuviera hablando con una sospechosa testaruda. Dijo que su nombre es Coronel Edison. ¿Correcto? ¿Y que esta es su residencia? ¿Por tercera vez? Sí. ¿Y dijo que acaba de mudarse? Sí. ¿Y no tiene nada encima que lo pruebe? Le dije que los documentos están dentro de la casa, repitió Rande, con voz firme, cada palabra medida, como si estuviera hablando con un recluta que aún no entendía las reglas. Brewster frunció el ceño. Había una tensión nueva en su rostro, no de autoridad sino de orgullo herido. Como si cada respuesta correcta lo irritara más. Como si la verdad no fuera suficiente porque no venía acompañada de sumisión. «Oficial», dijo Rande, ahora con el peso de su rango en el tono. «¿De qué se trata esto realmente?» Él se tensó. Sus ojos parpadearon, y por un segundo se sintió como si hubiera sido acusado de algo que ni siquiera podía articular. Pero ella lo sabía. Sabía que esa pregunta, formulada con calma, acababa de poner la balanza en su sitio. «Señora, no aprecio el tono. Estoy haciendo mi trabajo». «No», dijo ella, sin levantar la voz, pero dejando que cada palabra cortara como filo. «Está yendo más allá de su trabajo. Estoy en uniforme completo, parada en el porche de una casa que compré, frente a un vehículo federal, con una caja de libros. Nada de esto es sospechoso». Brewster avanzó. Demasiado cerca. Esa clase de cercanía que pretende intimidar sin tocar. Esa que nunca es inocente. «He tenido gente intentando estafas como esta», dijo en voz baja. «Uniformes falsos. Historias convincentes. Lo he visto antes». Rande lo miró fijo. «¿Honestamente cree que alguien se haría pasar por coronel para llevar una caja dentro de una casa un sábado por la mañana?» El oficial exhaló con dureza. «Necesito que deje la actitud y responda a las preguntas». «Ya respondí todas sus preguntas. Solo que no le gustaron las respuestas». Un destello pasó por los ojos de Brewster. Era enojo, sí, pero también algo más profundo, la incomodidad de enfrentarse a alguien que no puede controlar. «Voy a necesitar que se quede aquí. No entra a la casa». «¿Es eso una orden?» «Es un mandato legal». Rande no se movió. Su mano flotó nuevamente cerca de la llave, no con intención de defenderse, sino simplemente para abrir la puerta de su casa. La suya, su propiedad. «Oficial Brewster», dijo, cada sílaba firme, «esto no es un puesto de mando. Usted no es mi superior. No está a cargo de esta propiedad. Voy a entrar ahora». Su cuerpo reaccionó como si lo hubieran electrificado. Subió al porche, colocándose directamente entre ella y la puerta. El rostro endurecido. Las intenciones claras. «No, no lo hará». Rande no dio un paso atrás. «Está interfiriendo con el movimiento de un empleado federal sin causa. Ya le dije. Está siendo detenida hasta que verifiquemos que dice la verdad». Interrumpió más alto. «No ha dicho que estoy bajo arresto. Está siendo detenida». «¿Cuál es el cargo?» «Sospecha de invasión de propiedad». Ella bajó la mirada hacia su uniforme, sus llaves, la caja que aún sostenía. Luego volvió a alzar la vista, directo a sus ojos. ¿Se da cuenta de lo ridículo que suena eso? «Retroceda, señora». Entonces lo hizo. No porque lo obedeciera, porque sabía lo que venía. El brazo de Brewster se extendió, no violento aún, pero con esa determinación de alguien que cree que el poder lo protege. Cerró su mano sobre su codo, rígida, intimidante, pero no contaba con que Rande Edison no era una mujer común. «No me toque», dijo ella, firme, fuerte, su voz proyectándose como si estuviera frente a una unidad en formación. «Eso es agresión. Está resistiendo», gritó él, alcanzándola de nuevo.
No estoy bajo arresto. No puede ponerme las manos encima. Su voz retumbó en el vecindario como una sirena invisible. Desde las ventanas, desde los porches, la gente miraba. Quizás grababan. Ella no lo sabía. No le importaba. Brewster alcanzó su radio. Unidad 214. Necesito refuerzos. Voy a llamar al Pentágono, dijo ella, interrumpiéndolo con la calma absoluta de quien sabe exactamente lo que está a punto de hacer. Él parpadeó. Dudó. Por primera vez. ¿Qué? Ella ya tenía el teléfono en la mano. Del bolsillo interior del uniforme, lo sacó con un movimiento controlado. Deslizó el dedo. Tocó un contacto. Apps directo. Va a querer detener lo que sea que piense que está haciendo, dijo, llevándose el teléfono al oído. Porque en unos 30 segundos, alguien mucho más arriba en la cadena de mando le va a preguntar por qué una coronel en uniforme está siendo detenida en su propio porche. El poder había cambiado de lugar, y él aún no lo sabía. Brewster se quedó quieto. Su mano, antes firme y amenazante cerca del cinturón, ahora flotaba en el aire como si no supiera dónde colocarla. Rande sostenía el teléfono en su oído, imperturbable, su expresión tan medida como su respiración. Un timbre. 2. Coronel Edison aquí, respondió una voz al otro lado. ¿Capitán Rallens? Sí, señora. No exactamente estoy bien, dijo Rande, con tono controlado pero firme. Un oficial local me ha detenido frente a mi casa. Sin cargos, sin razón. No cree que vivo aquí. Necesito que esto quede documentado. Silencio. Un silencio militar. Luego, un cambio sutil en la voz del capitán. Precisión. Protocolo. Entendido. Nombre del oficial. Brewster. Ubicación. Memphis Park. Esquina de Evergreen y St. John's. Quédese en la línea, dijo él, sin necesitar decir más. Ella sabía lo que eso significaba. Seguridad interna estaba en marcha. Confirmaciones cruzadas. Llamadas rápidas. Órdenes filtrándose por canales oficiales. No tomaría mucho tiempo. Afuera, Brewster empezaba a entender. Su rostro perdió algo de color mientras sus ojos buscaban apoyo en los vecinos que ahora solo observaban. Él ya no era el que tenía el control, y su instinto lo sabía. La radio de su hombro crepitó. Unidad 214. Manténgase en espera. Confirme ubicación actual. Brewster llevó el micrófono a la boca con torpeza. Evergreen y St. John's. Recibido. Se le informa que el sujeto en cuestión ha sido identificado positivamente a través de verificación federal. Coronel Rand Edison. Servicio confirmado por el Pentágono. No intervenga más. Silencio. Esta vez el suyo. Despacho, yo solo estaba intentando confirmar. 214. Interrumpió la voz con un tono más seco. Se le instruye que se retire inmediatamente. Refuerzos en camino. Supervisores notificados. Brewster cerró los ojos por un instante. Tal vez para retroceder el tiempo. Tal vez porque sabía que lo que acababa de pasar ya estaba registrado. Archivado. Inapelable. Rand bajó el teléfono. Voy a entrar ahora, oficial Brewster, dijo con firmeza. A menos que planee derribarme. Él no respondió. Solo retrocedió, no con decisión, sino con la confusión de quien acaba de descubrir que está en el lado equivocado de la historia. Ella giró la llave. Abrió la puerta de su casa. Colocó la caja de libros justo dentro. No la cerró aún. No tenía nada que ocultar. Quería que él lo viera, que supiera dónde estaba. Minutos después, llegaron las sirenas. Sin urgencia, pero con intención. Un segundo patrullero se detuvo. Esta vez, la puerta del pasajero se abrió rápido. Bajó una mujer negra, uniforme azul marino, pines de rango brillando como advertencia. Caminaron hacia la casa. Paso firme, sin apuro, pero tampoco vacilación. Teniente Talley, dijo, mostrando su placa de supervisora. Rand asintió. Coronel Rand Edison. Talley miró a Brewster. Él abrió la boca para explicar, pero ella levantó un dedo. Silencio. ¿Puedo entrar un momento dentro? Preguntó Talley. Rand señaló una silla dentro de la sala, aún medio llena de cajas. El aire olía a cartón, a mudanza y a pino. Gracias por mantener la calma, dijo Talley, mientras se sentaban. He estado en peores situaciones con consecuencias más graves, respondió Rand. Aún así, no debería pasar esto en su porche. Se quedaron en silencio unos segundos. La tensión comenzaba a disiparse, pero el peso de lo ocurrido aún flotaba en el ambiente. ¿Puedo hablar libremente?
Preguntó Tally. Adelante. Ya he tenido quejas sobre Brewster. Nada confirmado. Pequeñas cosas. Miradas. Comentarios. Pero esto es concreto. Su llamada probablemente le haya ahorrado problemas a alguien más. ¿Qué va a pasar con él? Preguntó Rande, inclinándose hacia adelante. Tally suspiró. Depende. Asuntos Internos ya fue notificado. El Pentágono habló con nuestro jefe. El administrador de la ciudad lo sabrá antes de que anochezca. En el mejor de los casos, será suspendido, evaluado, reprendido. En el peor, está fuera del trabajo. Desde la ventana, podían ver a Brewster de pie junto a su patrulla, paseando de un lado a otro. Ahora era el quien no sabía qué hacer con su cuerpo. Un hombre que había perdido su narrativa. No quiero sangre, dijo Rande. Quiero responsabilidad. La tendrá. Tally se puso de pie. ¿Quiere que lo escolte fuera de su propiedad? No. Déjelo ir solo. Necesita sentir eso. Tally salió. El sol apenas se filtraba por las ramas de los árboles, proyectando sombras largas sobre la vereda. Rande se mantuvo en el porche, los brazos cruzados, la mirada fija. Oficial Brewster, llamó Tally, está relevado del servicio pendiente de investigación. Entregue su arma y su placa. Ahora mismo. Él no discutió. No protestó. Solo obedeció, con la expresión de quien acaba de perder más que una insignia. Entregó su arma, su placa, y se quedó allí, inmóvil, como si no supiera dónde ir. No entró a la patrulla. Solo se quedó parado. Solo, expulsado del rol que había usado para escalar y someter. Rande no sonreía. No celebraba. Solo observaba. Sabía que eso no era el final. Era el principio de algo más grande. La mañana siguiente amaneció tranquila. No el tipo de calma tensa que anuncia una tormenta, sino esa paz que llega cuando algo importante ha terminado de suceder. Rande Edison se sentó en los escalones del porche, con una taza de café caliente entre las manos. Llevaba una sudadera vieja del ejército y pantalones de chándal. Su cabello recogido, sin maquillaje, sin uniforme. Hoy no era coronel. Hoy solo era una mujer en su casa, intentando comenzar de nuevo. El vecindario estaba más callado de lo usual, como si el aire mismo recordara lo ocurrido el día anterior. Pero ya no había patrullas, ni radios encendidas, ni órdenes lanzadas con tono autoritario. Solo el sonido ocasional de un perro ladrando, un auto pasando, el viento moviendo suavemente las hojas. Una mujer paseando un Golden Retriever cruzó por la vereda opuesta. Miró a Rande, vacilante, y levantó una mano en un saludo breve. Rande asintió con la cabeza, tranquila, sin forzar una sonrisa. Era suficiente. Luego, desde la casa de enfrente, el hombre de la cortadora de césped, aquel que el día anterior la había observado en silencio, cruzó la calle lentamente. Llevaba las manos en los bolsillos de su chaqueta y los hombros levemente encorvados. No sabía quién eras, dijo, sin preámbulo. Ayer vi todo. Rande no levantó la mirada de su taza. Ahora lo sabes. Solo quería decir que lo siento. Por lo que pasó. No debería haber ocurrido. He vivido aquí 23 años, y eso estuvo mal. Ella finalmente lo miró. Sus ojos no mostraban dureza, pero tampoco indulgencia. Solo claridad. Solo verdad. No estoy aquí para darle lecciones a nadie, dijo. Estoy aquí para vivir. Igual que tú. Él asintió. Nervioso, pero sincero. Bueno, si alguna vez necesitas algo. Herramientas. Una escalera. Ayuda con las canaletas. Solo toca la puerta. Se giró y regresó a su casa, como si ese pequeño acto hubiera drenado toda su energía. Rande lo observó, no con frialdad ni con calidez. Solo consciente. Horas después, un grupo de niños del vecindario pasó en bicicletas. Uno de ellos, de no más de 8 años, la señaló desde la calle. Mi papá dijo que tú trabajas en el Pentágono. Rande sonrió. Así es. Genial. Y se alejaron pedaleando con risas y sin juicios. El mundo no había dejado de girar. Solo se había ajustado un poco. Esa tarde, Rande desempacó más cajas. Colgó en la pared del living una foto enmarcada de su unidad de mando. Acomodó sus uniformes en el armario con la precisión de siempre. Cuando el sol empezó a ocultarse detrás de los árboles, salió otra vez al porche. Mismo asiento. Mismo silencio. Pero esta vez, el barrio parecía distinto. Más vecinos saludaron. No todos, pero suficientes. Y no era por el uniforme. Era por lo que representaba ahora, no autoridad,
sino presencia. Dignidad. Un espejo para todos los que habían mirado el día anterior sin intervenir. Pensó en Brewster, en lo que podría pasar con su carrera, en si aprendería algo o no. No sentía lástima por él. Sentía lástima por cuánto tiempo le había tomado entender en qué tipo de mundo vivía realmente. Porque algunas personas solo entienden el respeto cuando viene con insignias, no con humanidad. Pero el respeto real, pensó Rande, comienza cuando dejas de necesitar pruebas para ofrecerlo. La vida no siempre te da a elegir entre confrontación y paz. A veces tienes que pasar por una para llegar a la otra. Y a veces, todo lo que se necesita para cambiar el futuro de alguien. Es una persona que se mantiene firme, sin alzar la voz. El uniforme puede abrir puertas, pero no puede enseñar respeto. Esa fue la lección silenciosa que quedó flotando en el porche de Randy Edison después de todo. Porque lo que vivió no fue solo una confrontación entre una ciudadana y un policía, ni siquiera entre una coronel del ejército y un oficial local. Fue un cruce de caminos entre dos tipos de autoridad, la que se impone con una placa y la que se sostiene con carácter. Rande no levantó la voz. No amenazó. No reaccionó con furia. Hizo algo mucho más difícil. Se mantuvo firme. Con dignidad, con claridad, y con un tipo de fuerza que no necesita alardes para ser sentida. Una fuerza que no busca dominar, sino establecer límites. Que no necesita demostrar quién es, porque lo sabe. Brewster no la vio al principio. Solo vio una silueta, un uniforme, una suposición que no encajaba con sus prejuicios. Como tantos otros, confundió el poder con la verdad, el protocolo con la justicia. Pero al final, cuando tuvo que entregar su placa y su arma, no lo hizo por miedo. Lo hizo porque por fin entendió que el poder sin integridad es solo una sombra que se disuelve en cuanto alguien enciende la luz. Y esa luz, esta vez, vino de una mujer parada en su propio porche, con una caja de libros en la mano y años de servicio en la espalda. No estaba exigiendo respeto. Lo estaba encarnando. El vecindario también cambió. No por el escándalo, ni por las sirenas. Cambió porque alguien vio. Porque alguien escuchó. Porque alguien se atrevió a hablar, a cruzar la calle, a decir lo siento. Y ese acto, tan sencillo y tan humano, fue quizás más poderoso que cualquier protocolo. Esta historia no es solo sobre una coronel. Es sobre todos nosotros. Sobre cómo tratamos a los que no conocemos. Sobre cómo respondemos cuando se nos pone a prueba. Sobre qué hacemos cuando nadie nos ve, y que cambiamos cuando finalmente lo hacen. Porque el rango puede comandar poder. Pero el carácter comanda respeto. Y ese respeto, el que no se impone, el que se gana, es el único que realmente transforma. Si esta historia te conmovió, compártela. Háblala. Enséñasela a tus hijos. Obsérvate. Porque el mundo no cambia con gritos ni con placas. Cambia con acciones silenciosas, sostenidas por la verdad.